Pero la palabra que voy a compartir es para meditar, porque muchas veces no sé cómo decirlo, nos despistamos. Vamos a poner ese adjetivo, ¿no? Nos despistamos, y hay que pensar en ello constantemente, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y emplea todas las estrategias, todas las maneras, todas las formas para hacernos creer cosas que no somos. Y ahora lo entenderéis lo que quiero decir. Pero antes vamos a orar. Antes vamos a orar porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, transforma, cambia. Es el único libro que cambia a las personas. Es el único. Hay libros por ahí buenísimos, ¿no? Y libros que son muy famosos y muy conocidos. El Quijote, por ejemplo, ¿no? Yo cuando iba a la escuela me hicieron leer el Quijote. Un año, me dieron un año, todo el curso para leer el Quijote y luego teníamos que hacer el examen final, un resumen de ese libro y tal. Y es un libro, desde luego Cervantes se lo trabajó, la verdad. Pero lo escribió y ahí está. ¿Y qué? Pero la Biblia, la palabra de Dios, te la lees y te transforma, y te cambia, y te redarguye, y te enseña, y te instruye. No es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos dejaste tu palabra para aprender, para corregirnos, para enseñarnos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esta mañana. Que esta palabra, Señor, tuya pueda pueda atesorar, las podamos atesorar en nuestros corazones y sobre todo, Padre, podamos ser hacedores de ella, Señor, ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a ello. Estamos aquí, en esta tierra, en este mundo, el tiempo que tú quieras, corriendo esta carrera, como dice Pablo, esta carrera que tenemos por delante, hasta llegar a la meta, Señor, hasta llegar un día a estar contigo eternamente, gozarnos contigo, Señor. Gracias te doy por tu palabra, viva y eficaz, que transforma, que cambia, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, bendíceme a mí también, Señor. Dame sabiduría y dirección para compartir con mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Amén. A modo de introducción, quería deciros que en la psicología se suelen distinguir varios tipos de temperamentos, ¿no? Y varios tipos de caracteres. Cada uno de nosotros tenemos un temperamento. ¿Y qué es un temperamento? Pues si alguno no lo sabe, un temperamento es como una predisposición innata que cada uno de nosotros tenemos para reaccionar ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia emocionalmente. Es una predisposición innata. ¿Qué quiere decir innata? Que la llevamos desde que nacemos. Desde que nacemos con ese temperamento. Y cada uno de nosotros tenemos un temperamento. Y por si no lo sabéis, hay 4 clases de temperamento. No sé si habéis oído hablar alguna vez, por ejemplo, del temperamento sanguíneo. Esta persona tiene un temperamento sanguíneo, ¿no? ¿Qué es una persona con temperamento sanguíneo? Son personas extrovertidas, son personas
optimistas, son personas muy sociables, personas muy entusiastas, muy positivas. Esas son las personas con temperamento sanguíneo. Tenemos otra clase de temperamento que es el colérico, que son personas decididas, enérgicas, son por naturaleza líderes naturales. Hay personas que se les ve que son líderes naturales, ¿no? Como hay personas que valen para ser líder, hay personas que no valen para ser líder, pero eso no quiere decir nada. Que no valgas para ser líder no quiere decir que no valgas para nada, ni mucho menos. No tienes ese temperamento colérico. Son personas con una alta capacidad de iniciativa, porque como son líderes naturales, pues tienen iniciativa. Personas con temperamento colérico. Existen también las personas con temperamento melancólico. Melancólico. Personas introspectivas, personas muy sensibles. Melancólico, ¿no? La palabra lo dice. Personas con tendencia a pensar mucho, a reflexionar, muy perfeccionistas, están todo el día pensando y perfeccionistas, lo quieren todo perfecto, y es una cualidad muy buena la perfección. Pero, como todo en la vida, existe un equilibrio. Hay que ser perfeccionistas, pero cuidado. Cuidado, no todo. Los extremos siempre son malos. O mejor dicho, no son buenos, ¿no? Y luego está el temperamento flemático. Son personas calmadas. Personas que son pacientes, muy estables emocionalmente. Y eso es muy bueno, que tengan una estabilidad emocional. Es muy bueno. Las personas inestables emocionalmente no es bueno. Con una gran capacidad de escucha. Y eso es muy importante, hermanos. Mi abuelo me dijo una vez, que no se me olvidará: hijo, era mi abuelo pero me llamaba hijo, se aprende más escuchando que hablando. Y es verdad. Y yo procuro ponerlo en práctica, esa enseñanza de mi abuelo, ¿no? Se aprende más escuchando. Cuando escuchas, aprendes mucho. Aprendes cómo es la persona. Aprendes a conocerla. Aprendes de lo que te está diciendo. Coges enseñanzas buenas. En definitiva, se aprende mucho más. Son personas, los que tienen temperamento flemático, con un carácter muy diplomático, o sea, con una tendencia muy diplomática. Son muy diplomáticos y evitan los conflictos. Son personas diplomáticas y evitan los conflictos. A la luz de estos temperamentos está unas 4 clasificaciones del carácter, que no es lo mismo que el temperamento. Hemos dicho que el temperamento es una predisposición innata, naces con ello, eres así, es que soy así, pero el carácter no. El carácter, que viene del origen griego, significa marca o incisión. Una marca que te ponen o una incisión. De manera general, el carácter podemos definirlo como el modo en que un individuo, una persona, actúa ante cierto tipo de circunstancias o de situaciones. Ya varía, ¿veis? Ya no lo lleva, ya no nace. El carácter, actuar dependiendo de las circunstancias o de las situaciones en las cuales estés viviendo, ¿no? En ese momento. Y existen, como al igual que en los temperamentos, existen 4 o 5
tipos de caracteres. Está el carácter nervioso, personas nerviosas, personas que son muy emocionales, muy impulsivas y con mucha sensibilidad. O sea, son personas con carácter nervioso, carácter sentimental, personas sensibles, muy sensibles, personas que todo o casi todo les puede, cuidado con lo que hablamos, ¿no? Porque les puede hacer daño. Personas tímidas, personas que analizan, siempre están analizándose ellos mismos, siempre están analizándose sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias. ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? ¿Esto que le he dicho a esta persona le habrá sentado bien o le habrá sentado mal? ¿Esto que he hecho? Siempre están analizando sus actos, ¿no? Luego está el carácter apasionado. Personas con una gran capacidad de liderazgo. Responsables y con mucha tendencia a emociones fuertes. Son personas apasionadas, no les tienen miedo a nada, ni a nadie. Van como los toros, ¿no? Cuando salen a la plaza. Carácter apático. Personas muy melancólicas, muy rutinarias y con tendencia a pasar de todo, a la indiferencia. Muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Qué persona más apática. No sé, no tienen nada. Apático, indiferente. Y luego está el carácter amorfo. No sé si lo habéis oído hablar. Que son personas con poca energía y una tendencia. Estos son parecidos a los que tienen el carácter apático, con una tendencia a la inactividad. No hacen nada. ¿Ves? Amorfo. Una cosa amorfa es nada. No tiene. Y yo pregunto, leyendo estos 5 tipos de caracteres, ¿qué es lo que más valoras en tu carácter? Porque todos tenemos un carácter, todos. Todos tenemos uno de estos caracteres que he mencionado, como también todos tenemos uno de esos 4 temperamentos que he mencionado, todos. El tema es descubrir cuál. ¿Qué es lo que más valoras en tu carácter? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la grandeza, la posición, el estatus, se mide por el poder, se mide por la influencia que uno tiene, se mide por lo que uno consigue, por sus logros personales. Vivimos en una sociedad así. Cuanto más logros tienes, cuanto más influencia tienes y más poder, más te valoran. ¿O no es cierto? Vivimos en un mundo donde está lleno de orgullo. Lo que pasa es que ese orgullo se disfraza de autoestima. Y donde la búsqueda del reconocimiento siempre lo ven tan normal. Aquí lo que vale es que te reconozcan. Tienes orgullo, pero lo disfrazas con la autoestima para que no se note. Lo que pasa, hermanos, es que en las cosas de Dios, en el reino de Dios, las cosas no son así. Los caminos son diferentes. Y Jesús nos lo dice en su palabra. ¿Qué es lo que dice? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, todo lo contrario
a lo que esta sociedad nos demanda. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la verdadera grandeza se manifiesta en la humildad. Y es lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana. La humildad. Una palabra muy, muy importante y una palabra muy necesaria para nuestra vida. Ser humildes, pero humildes de corazón, no de palabra. La persona que diga yo es que soy muy humilde, está diciendo todo lo contrario. No es humilde, porque lo está diciendo. ¿Qué es la humildad? Pues la humildad no es pensar que no vales nada. No es pensar que estás ahí pues como un extintor, ¿no? No, eso no es la humildad. Es pensar menos en ti y más en Dios y en los demás. Importante, más en Dios y en los demás. Eso es ser humilde. Es reconocer tus debilidades. Es depender de Dios en todo, en todas tus áreas. Es tener un corazón dispuesto a aprender, un corazón enseñable, un corazón dispuesto a ser corregido cuando te corrigen, cualquier hermano, el pastor, pero con amor, no dándote, con amor. Si queremos sacar una definición bíblica práctica sobre la humildad, es vivir conscientes de la necesidad de Dios y dispuestos a obedecerle en todo. Esto sería una definición bíblica, ¿no? Vivir dispuestos, vivir conscientes de la necesidad constante de Dios y obedecerle en todo. Y como he dicho, la humildad no es debilidad, no es ser débil, sino todo lo contrario. Es tener fortaleza, ser fuerte espiritualmente. ¿Por qué? Porque se requiere de valentía, hermanos. Ser humilde se requiere de valentía para hacer la voluntad de Dios. Y se requiere también de valentía para servir a los demás. Porque cada uno somos como somos. Y nos esperamos cualquier cosa de los demás. Y tú tienes que ser humilde para saber encajar lo que te digan, lo que hagan. Es fortaleza espiritual. La humildad trae beneficios, muchos beneficios. Pues mira, lo primero que atrae es la gracia de Dios, el favor de Dios. Si nos vamos a Santiago 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia. La gracia de Dios te lleva a la exaltación. Otro beneficio. Si nos vamos un poquito más abajo del Santiago 4, en el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Te da descanso. Te da descanso. ¿Por qué? Porque el orgullo desgasta. Hermanos, el orgullo desgasta. Desgasta mucho.
Os lo digo yo. Pero la humildad libera. La humildad te libera. Porque Dios exalta a los humildes. Te libera. Y Dios libera. Te fortalece. Fortalece tus relaciones con los demás. La humildad rompe barreras. Barreras que tienes, por ejemplo, con la familia. Es que no me hablo con mi primo, no me hablo con mi hermano desde hace 10 años, 5, 3 años. Si eres humilde, rompe esa barrera con la familia. Rompe esa barrera con el matrimonio. Cuando tienes conflictos, cuando no te has discutido con tu esposo o con tu esposa y estáis sin hablaros. Aunque dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero el orgullo, que es lo contrario a la humildad, te hace que el sol se ponga sobre tu enojo. Por eso hay que ser humilde. Rompe esa barrera. Fortalece las relaciones en el ministerio. En el ministerio que tenemos. Todos tenemos cosas que hacer para la obra de Dios. Todos. Porque todos somos iguales delante de Dios. Dios utiliza a todos. Unos para una cosa, otros para otra. Pero todos, como dice la palabra, tenemos dones. Todos tenemos dones. Al menos uno. El problema es que no lo descubrimos. Pues hay que descubrirlo. Descúbrelo. Ora. Pero tienes un don, seguro. Seguro. Tú no estás aquí en este mundo como un extintor. Dios te va a usar, pero tienes que averiguar en qué quiere que te use. Tienes que saberlo. La humildad te fortalece en el ministerio. Y esto me lleva a que te abre las puertas para el propósito que Dios tiene contigo. Porque todos tenemos Dios tiene un propósito con todos nosotros. Dios siempre confía en las personas que tienen un corazón humilde. Si no tienes un corazón humilde, olvídate, Dios no va a contar contigo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero de la misma manera que la humildad tiene beneficios, también tiene obstáculos. Tiene obstáculos, porque no estamos solos, hay un enemigo. Esto no es un camino de rosas, hay un enemigo. Y el enemigo pone obstáculos. La humildad tiene obstáculos. ¿Cuáles son? Pues el orgullo, como he dicho, pero el orgullo oculto. Hay gente que le ves que es muy orgullosa, pero hay gente que tiene el orgullo oculto. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera puedes pensar que tiene ese orgullo oculto? Pues personas que se creen que siempre tienen la razón. Eso es tener orgullo oculto. Siempre piensan que tienen la razón. Otro obstáculo de la humildad es buscar siempre el reconocimiento. Constantemente. Personas que constantemente quieren que le reconozcan sus méritos. Quieren que le reconozcan los otros. Pero tu identidad, tu reconocimiento no te lo tiene que dar el hermano. Tu reconocimiento te lo da Dios. Es el Señor el que da el reconocimiento. ¿Cuál es otro obstáculo de la humildad? Pues
el pedir perdón o el perdonar. Cuando no perdonamos o no pedimos perdón, estamos poniendo obstáculos a la humildad. Estamos siendo orgullosos, no estamos siendo humildes. ¿Qué dice la palabra? Que perdonemos 70 veces 7. O sea, constantemente. No quiere decir 490 veces, no. El 70 veces 7 no es 490 veces. A ti, hermano, ya te he perdonado 489. Te queda una. No, que va. Significa siempre, continuamente. Perdonar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque la humildad rompe eso, rompe ese ciclo de no perdonar. Nos vamos a Colosenses 3. Dice 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de personas humildes. Por ejemplo, Moisés. Moisés, el hombre más manso de la tierra, fue una persona humilde. David, el rey David, fue una persona humilde, porque cuando el profeta Natán le confrontó con el pecado que había cometido, se arrepintió. Mostró humildad. ¿Y qué me decís de Juan el Bautista? Que dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso es tener humildad, hermanos. ¿Y el publicano? No el fariseo, el otro, el publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando este publicano dijo eso, este hombre descendió a su casa justificado. Amén. Pero el mayor ejemplo, hermanos, el mayor ejemplo, el ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor ejemplo. Ese es el ejemplo en el cual nos debemos mirar. Vamos a Filipenses, al capítulo 2. Que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. A veces, hermanos, tenemos una imagen de Jesús, como que para él, como Jesús era Dios, pues como que para él todo era fácil. No le suponía ningún esfuerzo, porque como él era Dios.
Pero este pasaje, esta palabra, nos está haciendo ver que Jesús era semejante a nosotros. Es un ejemplo perfecto en el cual nosotros debemos imitar. Y la Biblia nos muestra de una manera muy clara cómo Cristo se humilló. Dice que dejó la gloria, su gloria, la gloria del cielo. O sea, que renunció a sus privilegios, porque Jesús es Dios. Renunció a sus privilegios. Renunció a su posición. Dice la palabra que se hizo siervo. Renunció a su posición. Renunció también a su voluntad. ¿Qué nos dice? Que fue obediente hasta la muerte. Renunció a su voluntad. Era hombre. Sentía y sufría. ¿Qué le dice al Padre en el huerto de Getsemaní? Padre, aparta de mí esta copa, este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Fue obediente. Renunció a su voluntad. Su voluntad como hombre no era ir a la cruz. Tenemos que tener, hermanos, ese llamado, esa mente de Jesús, esa mente de Cristo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, tenemos que tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una mentalidad que la vivamos, no una mentalidad para que admiremos, admirar a Jesús. Qué bueno era, qué voluntad tuvo, qué hombre. No. Sí, pero tenemos que vivirla. Tenemos que tener nosotros en nuestra mente este sentir. Porque Pablo no solamente o no simplemente alaba a Jesús por su humildad, sino que nos llama a nosotros, a los creyentes, a imitarla. No es una palabra para contemplarla, para admirarla, sino que es una palabra para que nos cambie, para que nos transforme, para que tengamos un carácter no apático, no amorfo, no sentimental, sino un carácter humilde. Que nos cambie, que nos transforme. ¿Por qué? Porque a través de la humildad hay unidad. Cuando somos humildes, creamos o fomentamos la unidad. En el contexto de la palabra que he leído, en el contexto, ¿qué quiere decir el contexto? Si leemos los 4 versículos anteriores, dice, porque he leído desde el versículo 5, dice el 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Fomentar la humildad. La humildad tiene que ser voluntaria. No podemos ser humildes forzosamente, sino de corazón, voluntaria. Dice el versículo 6, siendo en forma de Dios. Jesús fue humilde voluntariamente, porque era Dios. Siendo en forma de Dios, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Pablo está afirmando la divinidad.
preexistente de Cristo. ¿Qué quiere decir? No fue un hombre que se convirtió en Dios. No, es que era Dios. Y seguía siendo Dios. Seguía siendo Dios. Nunca dejó de serlo. Nunca. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Más claro? Él era Dios. No se aferró, hermanos, a sus privilegios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no se aferró a su posición. Dijo, bueno, como yo soy Dios, aquí esto no va a pasar. Cuidado, que yo soy Dios. ¿Qué os creéis? No se aferró a su posición. No luchó por ese estatus que él tiene. No hizo valer sus derechos. Se humilló. Se desprendió, se quitó voluntariamente. No de su deidad, porque él es Dios, sigue siendo Dios, pero sí de sus derechos y de lo que conllevaba o conlleva sus derechos. Se desprendió, se quitó, se desnudó. ¿Por qué? Porque podía haber hecho lo contrario, ¿no? Podía haber dicho, que vaya otro, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser humildes? Porque en este mundo, hermanos, en esta sociedad, nos han enseñado, o estamos continuamente oyendo, tú tienes derecho a esto, tú tienes que luchar por tus derechos. No te tienes que dejar humillar. No puedes permitir que nadie te pisotee. Tú tienes derecho. Te hace mucho hincapié en la autoestima, ¿no? Tú no puedes. Tú tienes que, no te pueden pisotear. No pueden bajar tu autoestima. Tú tienes que tener una autoestima alta. Aquí, qué guapo soy, qué tipo tengo. Soy la última Coca-Cola en el desierto. Eso es lo que la sociedad te enseña. Y es lo que comentaba al principio. La grandeza no está en la posición ni en los logros. Pero estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Jesús. Un Dios que no cambia. Un Dios que no cambia, a pesar de que esta sociedad muchas veces nos quiere hacer cambiar. Nos quiere hacer cambiar, aunque no nos demos cuenta, de una manera muy sigilosa. El enemigo es muy astuto, hermanos. No hizo valer sus derechos, sino que pensó, ¿en quién pensó? En nosotros. Se hizo hombre, se humilló, se despojó, dejó sus privilegios. Dejó de hacer su voluntad y pensó en nosotros. Todo lo contrario a lo que esta sociedad quiere. Esta sociedad no piensa nada más que en uno mismo. No quiere nada más que valer sus derechos, valer su opinión, sus palabras. Lo que yo pienso es lo que se hace. Y yo siempre tengo la razón. Tengo derecho a opinar, tengo derecho a que mi voz se oiga. Y ya está. Pero hermanos, estamos llamados a imitar a alguien que, teniendo derechos, soltó sus derechos, los dejó. Y si eso, hermanos, no es humillarse, si eso no es ser humilde, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó. Esto significa, en griego, despojarse es kenosis. ¿Qué significa vaciarse? Se vació.
Dice que se despojó porque Él era Dios. Es que Él era Dios. Entonces, pregunto, si Él era Dios, ¿de qué se despojó? Pues, ¿de su deidad? No, porque Él era Dios y sí, y sigue siendo Dios, Jesús. Pero sí se despojó, por ejemplo, de su riqueza. Teniéndolo todo, ¿dónde nació? En un pesebre, en un establo. Yo no creo que haya un lugar peor para nacer. Se despojó de su riqueza, se despojó de su gloria. Dice el Juan 17:15. Juan 17:15, sí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Se despojó de su autoridad. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Se despojó de su autoridad, se despojó de su omnipresencia, de ese atributo, de uno de los 4 atributos que tiene Dios, la omnipresencia. De ese atributo se despojó. ¿Por qué? Porque como hombre no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Acordaos cuando Lázaro, ¿qué le dice la hermana? Jesús, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. No podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y lo bueno de todo es que cuando le miraba a la gente que estaba alrededor, no le conocían, no sabían que era Él. La gente no le reconoció. Pero se hizo semejante a ellos, en todo. ¿Por qué en todo? Porque nació de una mujer. Tuvo hermanos como sus vecinos. Fue a la escuela como sus vecinos. Y trabajó como sus vecinos. Se hizo semejante en todo. Pasó momentos de tristeza y de soledad como sus vecinos. Sus vecinos pueden cortarse y desangrarse hasta el punto de perder la vida. ¿Cierto? Él también. Él también. De hecho, murió por nosotros. Murió por nosotros físicamente. Y hermanos, no fue fácil para Jesús. No fue fácil para Él. Asumió su humanidad sin dejar de ser Dios. Su encarnación fue un acto de humildad total, absoluto y radical. Y fue obediente hasta la muerte. Se humilló tanto a sí mismo que fue obediente hasta la muerte. Y a escuchar, muerte de cruz, que no era cualquier muerte. Porque Él podía haber dicho, bueno, vale, pero no me crucifiquéis. Porque es que la crucifixión era la peor muerte que existía, la peor manera de morir. Porque era muy humillante. Estaba reservada para los peores, lo peor de lo peor. Le podían haber clavado una espada. Un tiro no, porque en esa época no había pistolas. Pero, ¿no? Y haber muerto al instante y ya está. No, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ahí clavado, delante de todo el mundo, desangrándose, entregando su sangre, su vida por nosotros, derramando esa sangre bendita
que nos limpia de todo pecado. ¿Nos hemos puesto alguna a pensar en eso, hermanos? La cruz era lo más bajo que existía. Y Jesús, Cristo, descendió hasta lo más profundo del sufrimiento humano. Pero dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La exaltación como respuesta a la humillación, a la humildad. Cristo no fue exaltado no por ambición, sino como una recompensa a su humildad, a esa obediencia. Porque, como he dicho, hermanos, Dios honra la humildad. Dios honra a los humildes. Lucas 18:14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando del publicano, antes que el otro, fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Amén. Siendo Dios, Jesús se humilló voluntariamente. Y nosotros, Iglesia, no tenemos excusa para vivir en orgullo. Debemos cultivar la humildad diariamente. Y digo diariamente porque diariamente va a haber circunstancias en que va a salir nuestro orgullo. Por eso es diariamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Y ya termino. Orando. Importantísimo. Ora al Señor. Ora constantemente. Reconoce tu dependencia de Dios constantemente. No te enaltezcas, no te enorgullezcas de tus logros, porque somos como trapos de inmundicia delante del Señor. Somos herramientas en sus manos, pero sin Él no hacemos nada. No hacemos nada. Él es el que nos capacita. Lee la palabra. Importantísimo. Lee la palabra. La Biblia. Léela. Léela, pero con un corazón dispuesto a aprender. Con un corazón abierto a aprender lo que Dios te está demandando, lo que te está pidiendo, lo que te está enseñando. Con un corazón dispuesto a ser corregido. ¿Cómo podemos cultivar la humildad? Escuchando los consejos de los hermanos, escuchando los consejos del pastor, reconociendo tus errores y permitiendo ser corregido. ¿Cómo podemos cultivar la humildad? Lo he dicho, perdonando, pedir perdón, controlando nuestro ego y nuestro orgullo, porque tenemos que saber y recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios, todo. Dios nos llama hoy, en esta mañana, a ser humildes, y quería compartir esta palabra, humildad, muy importante, porque tendemos a creernos algo o alguien, y no somos nada. Sin Dios no somos nada. Muchos hombres de Dios han caído por la falta de humildad. Muchos hombres de Dios. No voy a decir nombres, porque yo no estoy aquí para acusar a nadie ni nada. Estoy aquí para aprender de los demás y aprender de lo que otros hicieron, no hacerlo yo, si es malo.
Muchos hombres de Dios han caído por su orgullo, por no ser humildes, porque lo contrario al orgullo es la humildad, o lo contrario a la humildad es el orgullo. Cuidadito, iglesia, cuidadito, hermanos, no nos creamos que no somos nada, que no somos nadie, que sin Dios no hacemos nada. Sin mí nada podéis hacer, dice la palabra. Sin mí nada podéis hacer. La humildad es el canal. La humildad es el canal por donde fluye la gracia de Dios y el favor de Dios. Si eres humilde, Dios te va a exaltar. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si eres humilde en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho, pero tienes que ser humilde. La gracia de Dios, el favor de Dios, va a fluir. El propósito de Dios que tiene contigo, lo va a cumplir. Y termino con una conclusión, y es que la humildad, hermanos, no es una opción. No es una opción. Es una necesidad de todo creyente. Es una necesidad de todo cristiano. Y Jesús es el mayor ejemplo de humildad y nos llama a imitarlo. Pensemos en ello. No permitamos que el orgullo nos impida recibir la gracia de Dios, nos impida que dañe nuestras relaciones con los demás y nos impida que Dios cumpla el propósito que tiene con cada uno de nosotros, porque tiene un propósito. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces, Dios mío, nos creemos que somos algo, pero sin ti, Señor, no somos nada. Tú eres el que nos das fuerzas, tú eres el que nos levantas, tú eres el que provee, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que podamos ser humildes en nuestro caminar diario, que podamos mostrar esa humildad a los demás. Te pido, Señor, un vallado de protección para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por tu palabra que nos habla, que nos instruye, que nos enseña, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por ese ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, a imitarlo. Ayúdanos, Señor, a ser cada día un poquito más como Jesús. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras circunstancias, Señor, ayúdanos a parecernos cada día un poquito más como Él, como Cristo Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú les hables a su corazón, Señor, que tú les uses grandemente en lo que tú tienes para ellos, Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice esta iglesia, a cada hermano que se congrega aquí, Señor. Obra, Señor, en tu iglesia. Añade, Señor, a tu iglesia a los que han de ser salvos, oh Dios. Gracias por cada hermano, por cada responsable. Gracias por su tiempo y su disposición, Señor, en servirte aquí en la iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de ellos y bendice también a los que no han podido venir, Señor. A los que están de vacaciones, a los que están trabajando, no sé. Tú lo sabes. Bendice a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Que Dios os bendiga.